Ahora sí. Buenas, mi nombre es Jackson Abreu, cédula 25.151.257, estudiante de Ingeniería Industrial. Este es un video con el fin de explicar ciertas definiciones y conceptos para la materia de programación, sección A, turno nocturno, con la profesora Viviana Castillo. Vamos a hablar un poquito de lo que son algoritmos, programación, lenguaje de programación, diagrama de flujo, entre otras cosas. Empecemos. Un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo no es más que una secuencia de instrucciones que representan un modelo de soluciones a un problema. Se podría también definir como una serie de pasos ordenados y finitos que dan solución a un problema. Para que un algoritmo sea un algoritmo, debe de tener ciertas características. La primera de ellas es que tiene que ser definido, tiene que ser complejo. La segunda de ellas es que tiene que ser finito, tiene que tener un final, debe dar un resultado también. Y debe de constar de tres elementos o tres etapas en él: la entrada, el proceso y la salida. La entrada de datos, el proceso de los mismos y la salida de ellos con la solución. Con la solución. Vamos a hablar ahora de un diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un proceso, X proceso. Cada parte del proceso se va a ver representada a través de un símbolo o alguna figura y se va a ver entrelazada la una a la otra con una flecha, con un conector, con un enlace, independientemente del cual sea. Este nos ayuda a ver el proceso de una manera más gráfica, entenderlo más rápido y de poner de condensar mucha información en pocas palabras. Hablemos de lo que es un pseudocódigo. Un pseudocódigo, para hablar de un pseudocódigo tenemos que irnos a la etimología de la palabra. Pseudo significa falso, en el antiguo griego significa falso o no original. Y código en el antiguo romano viene de la palabra codex, que significa donde ellos colocaban y escribían todas sus leyes. Entonces podría decir que un pseudocódigo es un código falso o no original. Es como la forma o la manera de engañar al computador. ¿Con qué? Con palabras, en este caso, entendibles para los seres humanos. Todo esto en pro a la programación. ¿Qué es la programación? La programación no es más que el proceso de diseñar, depurar, codificar y mantener códigos, fuentes de códigos de programas de computación. La programación hoy en día es algo que está en todas partes. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día en nuestras computadoras, en nuestros celulares, hasta en el televisor, hay aplicaciones, juegos, los videojuegos, páginas web, en la cual se tuvieron que usar la programación para hacer todos estos avances en la tecnología. Las personas que hacen todo esto se llaman desarrolladores o programadores, los cuales utilizan un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación no es más que la forma de darle instrucciones a un computador. Se podría decir la forma de nosotros decirle al computador qué queremos hacer a través de pseudocódigos, códigos, entre otras cosas. Es muy común confundir el lenguaje de programación con el protocolo de comunicación, pero no es así, porque el protocolo de comunicación no es más que la forma que tienen las computadoras o procesadores de comunicarse la una con la otra, de entenderse. En cambio, como ya lo dije, el lenguaje de programación es la forma del humano mandar instrucciones directas a un computador, ¿cierto? Entonces, este tiene tres tipos. El primero de ellos es de bajo nivel. El de bajo nivel se divide en dos: lenguaje de máquina y lenguaje de ensamblador. El lenguaje de máquina es el primero que surgió y solamente lo puede entender el procesador o la máquina, por así decirlo, y viene expresado en forma binaria, en 0 y 1. Y el lenguaje de ensamblador es un poquito más complejo y también viene representado en 0 y 1, números y algunas que otras letras abreviadas, y solamente puede ser entendido por el diseñador, por el desarrollador, es decir, no lo van a entender todas las personas. El lenguaje de gama alta o de alto nivel son aquellos que pueden ser entendidos por personas, son más abocados a la realidad de las personas en letras. Y hay uno de medio nivel, que es un híbrido, por así decirlo, que puede funcionar tanto para computadores o procesadores que tengan el lenguaje alto y para el lenguaje medio. En estos lenguajes existen 5 etapas o 5 generaciones. La primera de ellas, como ya lo dije, es el del lenguaje máquina. La segunda generación es el lenguaje ensamblador. La tercera generación son los lenguajes de alto nivel, como el Pascal, el Algol
o el C, la cuarta de ellas es ROT y la quinta de ellas es la inteligencia artificial, que hoy en día está en proceso. Hablemos un poquito de lo que es el C++. ¿Qué es esto? Esto es un lenguaje de alto nivel, pero también es híbrido. Todo tiene su origen, como ya lo he mencionado, en el lenguaje de máquina, que evolucionó de los ceros a uno al lenguaje de ensamblador, el cual tenía un poco más de códigos, pero era un poco tedioso porque se tenían que aprender más códigos y era muy largo. Después pasó al primer lenguaje de alto nivel o de alta gama que existe, que fue el Fortran, el cual fue el primero que existe. Hoy en día también se utiliza para hacer investigaciones científicas. Luego esto evolucionó a lenguajes como lo es el Pascal, el C y el Algol. Del C, que era enfocado era un procesador orientado a procesos, a procedimientos, pasaron a el POP. ¿Qué es el POP? Son procedimientos orientados a objetos, que en 1970 sacó Smalltalk, que fue el primero de ellos. Smalltalk, que fue el primero de ellos, ¿cierto? Después de esto, en 1980 se empezó a mejorar el C, que fue la evolución al C++, que fue como un híbrido del C, porque este lenguaje se tomó con base de este y se le agregaron mejores cosas, y era un híbrido, ya que podía estar en procesador orientado a objetos y procesador orientados a procedimientos. El C es compatible con el C y con procesadores que tengan el POP. Y este C fue evolucionando a lo que hoy conocemos como el Java, el JavaScript o el C numeral. Bueno, como lo dije, hoy en día la programación es algo que rige todo el mundo. Todos tenemos una aplicación en el celular, todos nos hemos metido en una página web y todas están diseñadas con estos lenguajes de programación, con estos pseudocódigos y con toda esta evolución que hemos estado teniendo desde el lenguaje de maquinaria hasta el JavaScript y la inteligencia artificial. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.